Hola replicantes, qué alegría tener a un viejo conocido que después de Los Elegidos nos trae Las Durmientes. Bienvenido, Nando López. Muchas gracias, Víctor. Encantado de estar aquí de nuevo. Que encantado, ya te digo. Vamos a empezar por lo fácil. Cuéntanos qué vamos a encontrar en Las Durmientes. Pues vamos a encontrar un thriller que en este caso lo que plantea es una historia en la que a partir de un vídeo en el que una chica de 16 años ha sido grabada desnuda sin su consentimiento, un periodista que es del mismo pueblo que esta chica, un chico muy joven que está haciendo sus prácticas, ¿no? sus primeros pasos en el mundo del periodismo, vuelve a ese pueblo para investigar qué ha ocurrido alrededor de ese vídeo, de esa situación, ya que eso es algo que empieza a ocurrir en más chicas de la misma edad, de la misma zona, ¿no? Y eso da lugar, por un lado, a una investigación en el presente de dónde salen esos vídeos y qué puede estar ocurriendo al respecto, pero también conecta con algo que a este chico, que se llama Gael, le sucedió años atrás, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una trama que es, yo creo que engarza por la acción, es una trama con muchos giros y con mucho misterio, pero que a la vez trata temas que para mí son muy importantes y concretamente, sobre todo, dos. Uno es la cultura de la violación y hasta qué punto está presente en nuestra actualidad, y otro, un tema que yo he hablado muy poco y me apetecía mucho que fuera muy protagonista, que es el sexilio LGTB, que es toda la gente LGTB que en un determinado momento, aún hoy, en pleno siglo XXI, tiene que salir del lugar en el que vive por la violencia que sufre, ¿no? Son dos violencias que confluyen y que en este caso Las Durmientes, bueno, pues van a tratar de combatir con las herramientas de las que disponen, ¿no? Como dices, es un tema delicado, la violencia sexual. ¿Qué te ha llevado a abordar este tema y por qué lo has hecho con el enfoque de un thriller? Pues el enfoque de un thriller está pensado porque esto es una novela juvenil, o lo que llamamos juvenil adulto, y yo tenía ganas de escribir una novela que pueda leer también gente joven que a lo mejor no está tan habituada a la lectura, pero que sí consume series, películas, videojuegos. Yo creo que hay una gran demanda de ficción. Y creo que el thriller es un género que a determinadas personas que a lo mejor tienen menos hábito lector les puede llamar la atención. O sea, me interesaba que fuera un libro que pudiera interesar por el argumento. ¿Por qué? Porque si los temas que tratas son importantes, por lo menos para mí, la forma también te tiene que ayudar a llegar a ellos, ¿no? Entonces, si el libro te engancha y te interesa, es cuando realmente te va a provocar el interrogante, te va a provocar el debate, etc. ¿Y por qué esos temas? Pues es verdad, yo creo que es el libro juvenil, yo estuve juvenil y adulto, como tú sabes, de los juveniles posiblemente es uno de los más difíciles porque el tema es muy delicado, pero para mí era muy importante, primero porque estamos viendo que está ocurriendo constantemente y luego por lectoras jóvenes. Yo tengo la suerte de que la gente joven que me lee me escribe mucho. O sea, mis mensajes de Instagram son de verdad una mina de oro, ¿no? De textos de gente muy, muy joven que comparte vivencias, experiencias. Y, Víctor, no te imaginas la cantidad de mensajes sobre violencia sexual que he recibido en estos años. Joder, ¿cómo te quedas tú al leer esos testimonios de chicas? Bueno, muy preocupado, muy inquieto. También es verdad que yo trato de reaccionar de la manera más, digamos, útil posible, o sea, ofrecer a lo mejor teléfonos, webs, porque algunos son casos muy complicados, ¿no? De gente que está muy desesperada y que de repente te ha leído en un libro y considera que puede compartirlo contigo, que yo eso te juro que lo veo como un privilegio, pero ahí lo que trato es también de un poco de reconducir para que pidan ayuda y para que la obtengan. Y bueno, en otros casos simplemente es alguien que ya ha pasado por ahí, que está teniendo esa ayuda, pero que quiere desahogarse. Y he recibido varios correos en esa línea en estos últimos años de por favor habla de esto, por favor cuenta esto, y cosas que yo creía superadas que te dicen que no lo están. Entonces, bueno, pues a partir de ahí he hablado con algunas de ellas. O sea, sí que es una novela, bueno, ya lo hemos hablado en otros casos, yo me documento mucho en mis libros. Y en este para mí era muy importante hablar con chicas que han pasado por ahí, que han vivido esa experiencia, que me contaran cómo había sido su proceso y algo que se ve en el personaje de Chloe, que es la chica agredida, que es una de las protagonistas, cómo quieren que las contemos. O sea, para mí era muy importante qué quieres que contemos de ti, cómo quieres que se haga el relato, porque también consideran que ese relato las revictimiza. O sea, el problema no es solo la agresión, sino que después de la agresión son revictimizadas, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera necesitaba hacerlo y curiosamente, bueno, estábamos preparando el lanzamiento del libro cuando ha estallado todo este movimiento tan necesario del Se Acabó, y todo este tipo de situaciones y noticias, por un lado alentadoras, la lucha feminista de las jugadoras, por otro lado noticias terribles de agresiones sexuales, de deepfakes, de inteligencia artificial relacionada con el porno, etcétera, que de algún modo están en la novela. Se abre un mundo con eso. Se abre un mundo y bueno, en la novela aparece. Hay un momento en el que se habla de que algunas de esas imágenes de esos vídeos se están usando
y se están manipulando para crear lo que llamamos ese deepfake, ¿no? Esas imágenes con rostros de alguien y cuerpos ajenos o viceversa, ¿no? Ha sido muy difícil esa labor de documentación, de hablar con chicas, con víctimas y luego plasmarlo aquí con el respeto que merece también la denuncia que haces. Sí, era difícil, por un lado, por supuesto, por el respeto que merecen esos testimonios, por la dureza de lo que escuchas, y luego también porque yo en la novela juvenil creo que hay que ser muy respetuoso con las personas que nos leen, en el sentido de no subestimar nunca, no ser condescendiente, no ser paternalista, odio las novelas con moralina. Entonces hay que contarlo desde un lado adulto, pero también un tema tan complicado tienes que contarlo sin caer en el morbo fácil. Es decir, no puedes denunciar la violencia sexual y hacer un libro sexualizador. Y sin embargo, el sexo tiene que estar presente en la novela para que no caiga en una especie de tono pueril o infantil que la aleje de lo que quiero contar. Entonces, lo más difícil ha sido encontrar el equilibrio. ¿Cómo contar todo eso y contarlo de una manera adulta, que es como yo creo que hay que escribir para jóvenes, ¿no? Desde una mirada adulta, porque es lo que te están demandando, ¿no? No quieren que les demos lecciones, quieren que contemos historias, ¿no? Hablabas de cómo las víctimas sufren esa revictimización, que se las cosifica, se las señala. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa porque estamos en una sociedad completamente machista y patriarcal, es decir, la violencia machista es sistémica y tiene muchas formas y muchos tentáculos, ¿no? Que todavía tenemos que evitar. Entonces, en el momento que ocurre una agresión sexual, a continuación llega esa revictimización porque se pone en duda el testimonio de la víctima, se cuestiona ese testimonio, se cuestiona su actitud, si estaba feliz porque estaba demasiado feliz y no le ha afectado, si está demasiado triste porque a lo mejor está exagerando. Hay un juicio, hay una mirada también sobre las causas, ¿no? ¿Cómo ocurrió? Pues ocurrió porque se comportó de una determinada manera, porque hizo determinadas cosas. Es decir, que todavía no tenemos una sociedad lo suficientemente feminista como para que esto no ocurra. Y luego porque hemos sostenido nuestro discurso sexual desde esa cultura de la violación y no desde una cultura del consentimiento. Y eso es algo que a mí me interesaba mucho contar, me parecía importante y también un elemento más que está presente en la novela y que está muy presente en esta generación, que estamos hablando de una generación de adolescentes que se han educado en el sexo a través del porno. Porque también hemos sacado la educación sexual de las escuelas y de los institutos y estamos intentando pelear porque vuelva pese a todo ese sector ultraconservador que la quiere quitar, que la quiere vetar y está dejando esa educación sexual en manos de la pornografía, que vuelve a tener esa mirada patriarcal y que vuelve a crear unas imágenes, para mi gusto, muy peligrosas si no tienes un criterio adulto desde el que mirarlas, ¿no? Si te educas desde ahí, ¿cómo estás construyendo tu visión de la sexualidad? ¿Cómo influyen los jóvenes lo que reciben del porno? ¿Y por qué cada vez empiezan antes a consumir porno? Bueno, empiezan antes porque es muy accesible y además ahora está ocurriendo un fenómeno, y yo lo hablaba precisamente con alguna de las personas a las que entrevistaba, la obsesión, por ejemplo, por la pérdida de la virginidad, ese concepto también obsoleto, debería estarlo, pero que ha vuelto con fuerza, y es tener la primera experiencia sexual cuanto antes para pasar por ahí. Especialmente los chicos, que si no es como eres un pringao. Sí, bueno, en el caso de Gael, el personaje gay en esta novela, mira, hablaba con muchas personas LGTB y pasaba también en los chicos, tanto hetero como LGTB, pero incluso en ellas también, es decir, que es algo que está ocurriendo parece que tienes que haber pasado ya la fase de la experiencia sexual para poder integrarte en el grupo, lo cual también eso acelera tus ritmos, yo creo que te roba una parte de tu intimidad y tu privacidad, cada cual tiene que tener su tiempo, ¿no? Hay gente que puede ser más precoz o menos, y luego te afecta en tanto que crees que esas imágenes que estás viendo es una forma de vivir el sexo o incluso la única forma de vivir el sexo, y son imágenes que están siempre rodadas, o casi siempre, ¿no? Hay un intento de porno feminista que es minoritario, pero la mayor parte del porno es completamente patriarcal, completamente machista, con la mirada de él, siempre es la mirada masculina. Por el placer de él y sumisión. Exacto, la sumisión, la violencia. Creo que es una forma muy complicada de acercarse al sexo si no tienes otros modelos, otros referentes. Y bueno, es algo que yo creo que también desde la cultura tenemos que hacer. O sea, yo con Las Durmientes tenía muy claro que quería hablar de todos estos temas a través de una historia que, ya digo, es un thriller, pero que en el fondo de lo que está contando es cómo construimos nuestra visión de nuestra propia sexualidad y de las relaciones con las personas que nos rodean, ¿no? ¿Cómo se debe repensar o abordar la industria del porno para que sea mejor, para que...? Bueno, yo creo que ahí habría que darle una vuelta. Precisamente estas directoras que están haciendo un porno con mirada feminista creo que están intentando cambiar eso, darle una vuelta, ¿no? Es decir, podemos hablar de sexo y disfrutar del sexo y hacer algo excitante sin prescindir del consentimiento, por ejemplo, ¿no? Sin prescindir de la empatía, de la escucha emocional, de la responsabilidad afectiva. Yo creo que el problema es que el porno se ha hecho desde un lugar, o el que estamos acostumbrados, ¿no? a consumir y a ver,
completamente contrario a los valores que tratamos de inculcar. En ese sentido, yo lo que creo es que estamos en un camino, también en lo cultural, en lo literario, en lo audiovisual, de tratar de contar el sexo desde otro sitio, ¿no? De ahí, por ejemplo, toda la presencia de las coordinadoras de intimidad, ¿no? En los rodajes, que me parece esencial. No se trata de no contar el sexo, al revés. Ojalá lo contemos. Ahora mismo me ha encantado una película reciente española, Criatura, que creo que habla muy bien de la sexualidad, pero necesitábamos esa mirada que aporta esta directora de la sexualidad femenina, porque siempre se nos cuenta al contrario, ¿no? Yo hago, que digo en Las Durmientes, ellas se quejan en un momento de cómo las tratan, por ejemplo, los medios de comunicación. A pesar de que el caso es una agresión sexual, no hablan del agresor, hablan de las víctimas. Quienes tienen el sobrenombre son ellas. Y hay un momento donde dicen, ¿por qué nos estáis contando a nosotras cuando deberíais estar contándolos a ellos, ¿no? A quienes nos agreden. Pues esto es un poco igual. Yo creo que es cambiar el ángulo y luego necesitamos una educación sexual para que se sepa consumir a determinadas edades. Si tú dejas a alguien de 12, 11, 10 años, que es la edad de inicio de consumo de porno, con esas imágenes, creo que la visión que obtienen es muy distorsionada y a veces pues eso está favoreciendo cosas como el body shaming, el no quererte a ti mismo, la dismorfia. Bueno, es que son muchos temas los que van emparejados con todo esto, ¿no? Tema emparejado también quizás es lo que hemos sabido estos días, que hay récord de menores denunciados por agresión sexual. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que no hablamos lo bastante de estos temas, está pasando que pretendemos que prohibir sea una manera de evitar cuando es todo lo contrario. Está pasando que el tratamiento que se hace en estos temas de los medios, creo, por eso el personaje es un periodista, no es una casualidad, es bastante morboso o muy morboso. En lugar de informar desde una óptica en la que ayudemos a prevenir o a reeducar, lo que se hace es buscar el sensacionalismo y de repente incluso tenemos a un agresor sexual y le ponemos un micrófono delante, por ejemplo, ¿no? O creamos una tertulia y un debate sobre si nos parece bien que en un grupo de WhatsApp de 200 personas haya insultos machistas e incluso conatos verbales de violación. Creo que hay un tratamiento poco riguroso de estos temas y falta una mentalidad muchísimo más feminista. O sea, necesitamos muchísimo trabajo en igualdad. Mira, otro de los elementos de los que se habla en esta novela son los puntos violeta. Ahora estamos en un momento donde hay determinadas concejalías dominadas por la ultraderecha que están retirando los puntos violeta. Pues eso hará que en esos lugares donde esos puntos violeta no existen, a lo mejor esas agresiones también puedan repuntar, porque de repente hay menos protección. Entonces, todo este clima que estamos viviendo de discurso machista, de discurso de odio, de poner en duda el feminismo, yo creo que también está teniendo una consecuencia en ese aumento de agresiones. Y por desgracia, la edad más temprana de iniciación en lo sexual hace que también esas agresiones tengan una edad menor, ¿no? Pero sin quitar lo demoledor de los datos, de que cada vez haya más denuncias a menores, ¿hasta qué punto no es buena noticia este informe que dice que hay muchos menores denunciados? Quiero decir, ¿es porque hay más agresiones o es porque las víctimas están perdiendo el miedo a denunciar? No, posiblemente. Yo creo que hay un poco de las dos cosas, Víctor. Yo no quiero caer tampoco en el catastrofismo. Claro. Creo que por fin somos conscientes de cuándo hay que denunciar y alzar la voz, pero creo que tampoco sería triunfalista con que ahora siempre sabemos cuándo hay que denunciar, porque incluso sabiéndolo, algo de lo que hablaba con alguna de las chicas que entrevisté fue su dificultad para denunciar o el miedo a denunciar. Sobre todo cuando eres menor. Siempre es difícil dar el paso. Existe, claro. Siempre es difícil denunciar, ¿no? Porque tú tienes que asimilar que has sido agredido o agredida, tienes que entenderlo, tienes que dar ese paso. No es fácil para una víctima, ¿no? Pero cuando además eres menor, es que eso te pone en un lugar difícil frente a tu familia, frente a tu comunidad escolar. Piensas que te van a juzgar tus padres, que te van a juzgar tus profesoras, tus profesores, tus compañeros. Entonces, eso es más complicado aún, con lo cual yo sí creo que se mezclan las dos cosas. Quizá una mayor conciencia y una mayor denuncia, pero por desgracia también estamos viendo una mayor imitación de modelos violentos y yo creo que estamos en un momento en el que no podemos descuidarnos y pensar que es lo mismo que pasaba. No sé si hay un repunte, igual que está pasando con la violencia machista, que este verano hemos tenido una cifra alarmantemente alta de mujeres asesinadas por violencia machista. Quizá también deberíamos pensar en qué está pasando en esta sociedad post-pandemia a nivel de salud mental y cómo todo eso, más esos discursos de odio que están minando la convivencia a nivel global, están haciendo que estos casos se vuelvan más frecuentes. Como decías antes, en Las Durmientes se entrelaza las violencias machistas, la violencia sexual con la homofobia. ¿Qué tienen de común estas lacras? Bueno, yo creo que sabemos que son lacras que vienen de la misma raíz, ¿no? Al final la homofobia
la transfobia, la bifobia no dejan de ser manifestaciones de la misma violencia machista. Al final siempre estamos en ese lugar y en esa lucha, de ahí que la lucha LGTB tenga que ser feminista y que las dos tengan que ir siempre de la mano, ¿no? Entonces al final se trata siempre de esa exclusión, de aquello que no encaja en este modelo patriarcal único y en ese privilegio, ¿no? Que además hay algo que también me apetecía contar, ha sido un pequeño desahogo, que es toda esta gente que cuando tú vuelves a un sitio donde lo has pasado mal por ser LGTB, te dice, pues esto era fenomenal, sé que estábamos estupendos, ¿no? En mi caso es mi generación, ¿no? En los 80 era una maravilla. Bueno, pues ser niño gay en los 80 era un horror, claro. porque no tenías un lugar, no tenías referentes, tenías que esconder, no existías en las aulas, ¿no? Eras el marica del grupo y ya está, no había más, ¿no? Y a mí cada vez que alguien me cuenta eso desde su privilegio, me llama mucho la atención la ceguera mental al respecto, ¿no? Y algo que quería aquí contar también era eso, ¿no? Como muchas veces las personas LGTB vivimos esa violencia y la asumimos, la incorporamos, al final es esa indefensión aprendida, como de encajar la agresión y que no debemos hacerlo jamás, ¿no? El personaje de Gael, algo que me gusta de ese viaje que hace, ¿no? Y lo hace a través de Chloe, como dos víctimas de dos violencias distintas, se ven reflejadas y se ayudan sobre todo a quitarse esa etiqueta, la de víctima, y a reivindicar sus identidades más allá de los juicios de valor, ¿no? Por eso la cubierta está en esos ojos que miran, ¿no? Porque de alguna manera esa violencia no tiene por qué ser física. El mero hecho de juzgarte, de condenarte, de marginarte, de excluirte, ya es una agresión. Hablabas del privilegio en cuanto a siguiendo con la homofobia, ya no solo de los años 80, que parece que era así, España se ha abierto, pasa hoy en día con la España de provincias, el pueblo, que tenemos el privilegio de, bueno, como en Madrid estamos igual más liberados, o Barcelona, pero vete a un pueblo de Soria. Bueno, y cuidadito con Madrid y Barcelona, depende de qué zonas y qué barrios, que también sí, claro, a veces nos sale... Sí, claro, sí, también sí. A veces, mira, aquí el personaje hay un momento donde le dicen eso, él se queja mucho del pueblo y le dice el otro, bueno, es que Madrid esto es maravilloso, ¿no? O Barcelona es todo maravilloso, porque él se mueve por ciudades grandes huyendo de eso. Es que habría que ver en cada uno de los lugares donde vivimos cómo es esa homofobia o esa transfobia y la cantidad de agresiones. Ahora mismo venía para acá y estaba leyendo el tuit de un chico que contaba que se había subido al metro y había recibido un maricón de mierda de alguien que no lo conocía de nada y que no había sabido reaccionar, que se había puesto nervioso y que su reacción había sido imitar el comportamiento de persona heteronormativa en la forma de moverse. Sí, de quitarse la pluma, ¿no? Claro, quitarse la pluma, que parece que tenemos que esconderla porque es algo que estamos acostumbrados a pensar que genera rechazo. Entonces, es que ese privilegio sigue existiendo por desgracia, en tanto que sigue existiendo esa violencia, y es verdad que quizá la diferencia es que en una ciudad como Madrid o Barcelona tienes más lugares donde refugiarte. En un lugar más pequeño, como tú dices, ¿no? En un lugar más minúsculo, más diminuto o menos populoso, sí que es más complicado porque se te ve constantemente, ¿no? Las aplicaciones LGTB en esos sitios muchas veces no tienen imagen. Sí, a fecha de hoy, 2023, ¿no? Es como una pantalla en negro. Discreto. Claro, discreto. Y dices, qué triste, porque al final eso es una forma de expresar cómo es la realidad LGTB en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, sin caer en una visión elitista que tampoco creo que sea justa, sí me parece importante recordar que en 2023 todavía no hemos llegado a la plena visibilidad. Y aún quizá estemos peor ahora que hace 5 o 6 años por culpa de todo ese avance de la ultraderecha, del fascismo, que está viendo legitimado ese discurso. Estamos viendo cómo pintan semáforos LGTB negro, cómo retiran pasos de cebra LGTB. O sea, estamos viendo cómo intentan ocultarnos de nuevo. Y todo eso está generando un clima que yo lo palpo mucho cuando voy a encuentros con jóvenes, otra vez de miedo y de exclusión, sobre todo en quienes siempre hemos estado en ese lado. Y eso es lo que no podemos permitir. Claro, ¿cómo influye en los jóvenes el que desde las instituciones se valide este discurso de la otra derecha de negar la violencia de género, negar la LGTBI-fobia? ¿Cómo influye a los jóvenes, a los más jóvenes? Influye muchísimo porque tienes a un sector que pueda ser afín, por desgracia, a esas ideas, que de repente se siente legitimado y por tanto se envalentona y su agresión la ve más justificada porque considera que eso es una opinión. A mí me lo han llegado a decir en algún encuentro. Es que ser homófobo es una opinión. ¿Por qué? Porque es lo que está oyendo a través de ese partido, es lo que está oyendo en ciertos medios de comunicación y tú le tienes que dejar claro que los derechos humanos no son opinables. Y por otro lado, al sector más combativo, más beligerante, porque esta es una generación muy concienciada, de verdad. Yo ahí sí que soy positivo y optimista, creo que hay una gran parte de la generación Z y ahora alfa que está muy concienciada de la lucha LGTBI, la lucha feminista. Lo que les provoca es una situación de, por un lado, sentirse desprotegidos por el sistema y por otro incluso de cierto miedo, ¿no? Yo recibí hace unos meses un correo de una chica que me contaba que ella ha pasado de llevar su pulsera LGTB todos los días a quitársela cuando va al instituto porque de repente el clima es mucho más hostil y siente miedo.
Y a mí eso, contado por una persona de 16 años en 2023, me rompe el alma, porque no debería ser. Y yo mismo estoy viendo cómo en ciertos lugares me escribe algún docente y me dice, mira, no vamos a poder leer tu libro porque se ha quejado un padre porque hay personajes LGTB. Y dices, bueno, claro, nunca se quejaría, mira, no vamos a leer este libro porque hay personajes hetero. Claro, estamos en un momento donde, ¿cómo está afectando eso? Pues de una manera muy negativa, y sobre todo lo peligroso es que más allá de que estos partidos de ultraderecha se hundan, que ojalá ocurra, ¿no?, y desaparezcan, porque parece que los votos van en esa dirección, pero el mensaje ha calado. Y volver a barrer ese mensaje... Va a costar mucho. Va a costar mucho, son años de activismo. Entonces ahí también, yo insisto, creo que desde la cultura tenemos una responsabilidad. O sea, quizá por eso me he lanzado este libro, y cuando se lo pasé a Lo que leo a la editorial, mi editora Maite me dijo, yo lo definiría como un libro valiente. Y yo les di las gracias por publicarlo, porque es verdad que es un libro valiente. O sea, es un libro con cero autocensura, es un libro muy crudo, es un libro muy crítico, incluso con mucha ironía. Yo creo un personaje muy irónico, porque creo que algo cuando hemos superado ciertas violencias, en el mundo LGTB es muy evidente, tiramos de la ironía, el sarcasmo y tal, y el personaje es muy así. Y yo les di las gracias por apostar por un libro así, porque creo que ahora mismo necesitamos que la narrativa, también la juvenil, se moja en estos temas, y creo que sí, que tenemos que ser valientes. ¿A qué público va dirigido Las Durmientes? Pues va dirigido a cualquiera que disfrute leyendo thriller, porque creo que al final eso es un género que sí que puede interesar a cualquier tipo de edad, especialmente a jóvenes. O sea, lo he escrito pensando mucho en la gente más joven, que ojalá les enganche y les atrape, pero también hay gente que a lo mejor somos menos jóvenes, lo vamos a dejar ahí, el tema de la edad siempre duele, pero que tengamos interés por cómo se está viviendo en esta generación, porque algo que sí me parece bonito de lo que yo vivo como escritor es que hay mucha gente adulta que me lee en la vertiente juvenil, y eso le ayuda a entender un poco mejor a esas generaciones a las que a veces miramos un poco por encima. Eso pasa, ¿no?, de generación en generación, siempre la nuestra era la mejor. Esto es algo un poco terrible. Y yo creo que ahora, bueno, pues está bien mirar un poco a la gente que tiene 16, 15 años, entender su contexto y verlo, bueno, pues desde ese punto de vista. Así que yo creo que a cualquiera que tenga interés en estos temas le puede divertir, por un lado, la trama, ¿no?, y atraer y atrapar, y por otro lado dar mucho que pensar, porque es un libro con muchas más preguntas que respuestas. Eso lo vais a ver si lo leéis. ¿Qué esperas conseguir con Las Durmientes? ¿Con que lo leas, reflexione un poco, ¿no? Ya te das con un canto en los dientes. Con que haya reflexión, yo ya me doy por feliz. Con que alguien se plantee el qué hace cuando envía una foto de alguien, cuando alguien tenga a raíz de la lectura de esta novela un poquito de reflexión sobre sus propias acciones, no solo ya de comparto o no comparto, sino de qué hacemos cuando miramos, cuando vemos, cuando somos testigos, de lo importante que es no callar ante ese tipo de violencias, y que pensemos un poco en qué tipo de vida sexual queremos tener, cómo queremos construirla, ¿no?, y en cómo hacerlo desde un sitio que sea desde la responsabilidad emocional. Claro, todo esto es bastante ambicioso. Bueno, pues si pasa eso será maravilloso, pero que al menos, si no pasa todo eso, que dé pie al debate, a preguntarnos, a contar y también alzar la voz. Es algo que ya he vivido con otros libros, con Nadie nos oye o La edad de la ira, que también son juveniles. Hubo mucha gente joven que denunció violencias similares. Ojalá Las Durmientes destape cosas. Si alguien que lo esté leyendo diga, esto me ha pasado y no me debería pasar, no tendría que estar pasando. Sí, que se puede identificar. Exacto, y sobre todo que las personas que han sido víctimas de estas violencias entiendan que no tenemos que culparnos nunca por ello, que es otro de los efectos perversos de este proceso mental. Y creo que a veces los libros nos ayudan a ponernos en nuestro lugar y a entender que no podemos culparnos de la violencia que ejercen sobre nosotras, ¿no? Ojalá pase eso y dé mucho que hablar y que conversar y que compartir, ojalá. Claro, ya has recibido antes de publicar Las Durmientes mensajes de chicas o chicos que han sufrido ese tipo de violencia. ¿Estás preparado para recibir ahora otros mensajes después de leerlo? Sí, sobre todo porque he hablado también yo insisto, en esa parte de la documentación, pues he hablado también con psicólogas, con gente experta en estos temas, para tener una batería de recursos en caso de que eso suceda. Es verdad que tengo, bueno, pues esa suerte de que la gente joven a través de las redes te busca y te escribe, y yo siempre respondo porque me parece muy valioso ese contacto. Y sí que estoy preparado, sobre todo con ciertas herramientas concretas, porque lo que no quiero es que sientan que están tirando una botella al mar, ¿sabes? Creo que es muy frustrante que tú estés mal, sobre todo esos 15 años donde tu vida se ciñe a unos parámetros tan concretos y que de repente no te respondan ante un tema así. Entonces, bueno, confío en saber hacerlo. Siempre lo digo, siempre respondo con miedo a estos correos porque me imponen mucho respeto, pero lo hago con el máximo cariño. Entonces, bueno, aquí sí que he pedido ayuda a determinadas personas que trabajan mucho en estos temas para poder derivar alguna de esos mensajes en caso de que fuera necesario, ¿no? Que ojalá pues sean mensajes de esto ya no va a volver a pasar, más que esto me ha pasado, porque también te duele mucho cuando ves que esto sigue ocurriendo, ¿no? Yo estoy deseando que estos libros sean solo ficción.
Saltando ahora a otro tema, lo audiovisual, Red Flags, a la vuelta de la esquina, ¿cuándo va a llegar? La vuelta de la esquina, yo creo que vamos a empezar muy bien el año. O sea, que ya para 2024, creo ¿no? que va a ser, yo creo que va a ser el 24, algo que hace muy bien A3 Player, o por lo menos yo lo viví con la de Laira así, y yo creo que quienes la seguís y los conocéis lo sabéis, mima mucho las series y les da cada una su tiempo y su espacio, y por suerte el volumen de producción es intenso. Yo creo que además unas propuestas muy interesantes, y yo creo que nuestro espacio va a estar por ahí, va a estar a la vuelta de las Navidades en el 24, y bueno, las vibraciones son muy bonitas. Solo puedo decir que en el equipo, tanto en Z, la productora, como en la cadena, en A3 Player, todo el mundo está muy contento. Quienes hemos estado en la serie estamos felices y estamos deseando que se vea, y además se abordan muchos temas de los que hemos mencionado aquí, porque esa sí que es una serie que habla sobre todo de la vida sexual adolescente y de las violencias que a veces hay alrededor. Y yo, Víctor, estoy impaciente. Entonces, bueno, no tengo fecha concreta, pero sí que intuyo que vamos, no queda mucho. Es más, ya si entréis en la pantalla de A3 Player vais a ver que tenemos, ya está ahí preparadito en el muy pronto. Y yo solo puedo decirte que ya la he visto y... Orgulloso, ¿no? Sí, orgulloso y sobrecogido casi. O sea, porque es verdad que ves cómo ha puesto todo el mundo ahí lo máximo de sí mismo para hacerla. Y es un viaje bastante sobrecogedor en algunos momentos. Bueno, ya me contarás cuando la veas. Sobrecogedor también las noches de Tefía, que es un poco también el marco de los elegidos de tu libro. ¿Cómo te quedaste al ver la serie? ¿Te gustó? Pues me encantó. Yo es que además he tenido la suerte de trabajar con Miguel del Arco en teatro, en una obra que se llama Federico hacia Lorca, que coescribí con Irma Correa. Lo quiero mucho, es un genio. Y creo que ha hecho una propuesta muy distinta a Los elegidos, porque yo me fui por la lucha cultural y lo documental, él se ha ido por lo onírico, por ese cabaret, ¿no?, que crean, ¿no?, quienes están allí. Y la verdad es que, es más, hablamos porque fue bonito ese momento de confluencia, ¿no? Mi novela salió en abril, su serie se estrenaba en junio, y cómo los dos hemos sentido la necesidad de contar esa historia, de hacer un homenaje a esa generación, y la sensación que teníamos ambos de ojalá esto sirva para que se siga hablando del tema. Y ahora algo que me pasa es que... Bueno, que se siga hablando, que la gente lo conozca, porque era muy desconocido lo de efectivamente, no, es más, mucha gente nos escribe, tanto a él como a mí, de no sabía nada hasta que vi tu serie, hasta que leí tu novela, y luego nos estamos pasando mucho público. O sea, mucha gente que lee Las noches de Tefía se viene a Los elegidos, o gente que lee Los elegidos y me dice algo más del tema, le recomiendo Las noches de Tefía. Claro, sí, pero te pregunto. Y sí, yo creo honestamente que se ha hecho un magnífico trabajo a nivel interpretativo, es estupendo, y sobre todo ese contar desde esa doble mirada, ¿no?, la dureza de lo que fue y la imaginación como una manera de tratar de liberarte de ese infierno, ¿no? Y sinceramente creo que es un ejercicio de dignidad que a mí me hace sentir, no sé, bueno, orgulloso, ¿no?, el formar parte de esta gente que estamos tratando de contar estas historias y, como tú dices, Víctor, de sacarlas del olvido. A mí me han llegado a poner en duda la existencia de Tefía en alguna entrevista o en algún encuentro, porque estamos hasta en ese punto de negacionismo histórico, ¿no? Entonces creo que existan libros como Los elegidos o series como Las noches de Tefía ayuda a que no se borre la historia, ¿no? Creo que es fundamental. O películas como Te estoy amando locamente, que también en otro momento, claro, maravillosa también, los años 70, pero son tres títulos distintos, pero que hacen como un triángulo, ¿no?, de memoria histórica LGTB. Sí, es que la tenemos que contar. Es que si no, ¿quién la va a contar? Si no la contamos, quienes la estamos viviendo, quienes somos parte de ella o herederos de ella. No sé, a mí me hace feliz que estas historias, y además están teniendo todas muy buena acogida. O sea, que yo estoy con Los elegidos felicísimo, no para de reeditarse, Las noches de Tefía de recibir premios, y Te estoy amando locamente es una película que además es de Z, la productora de Red Flags, que ha tenido un recorrido en taquilla estupendo. Entonces, tengo también la sensación de que estas historias importan, y eso también es muy alentador. La que también parece que importa es la de la ira, que te sigue dando alegrías, el acuerdo que ha alcanzado A3 Media para que se vea en Italia, en Bélgica, en Francia. ¿Cómo te quedas? Pues me quedo feliz, me quedo muerto de la ilusión, ¿qué quieres que te diga? Porque además fue de repente un mensaje, bueno, la hemos vendido a Grecia, Italia, Bélgica, Francia, están negociando más países. Claro, también están saliendo traducciones, ahora se va a publicar en Italia la novela, además una edición importante con una tirada muy grande. Yo estoy feliz, y sobre todo porque en este momento esa historia está cobrando una relevancia enorme también a nivel social, porque claro, en Italia, por ejemplo, que también tenemos una situación política muy conservadora, qué bien que se estrene esta serie, ¿no? Y qué bien que la haya comprado la RAI. Entonces, bueno, feliz. Yo la verdad es que el viaje de la ira
me subí a él hace ya muchos años, Sí. no me bajo de él, y yo creo que es un libro que ya ha marcado mi vida, lo tengo asumido, ¿eh? Yo llegué a odiarlo un poco, Víctor, te confieso, porque siempre el autor de La Edad de la Ira era, hombre, joder, que tengo más cosas. Claro, ahora es, bueno, sí, el de La Edad de la Ira, claro que sí. Vamos, la próxima vez vengo con camiseta, La Edad de la Ira. No, muy bien, porque de él, fíjate, ha venido muchas cosas, y luego, sobre todo, me ha dado la libertad de hacer libros como Las Durmientes o series como Red Flags. Es decir, lo que a mí me ha permitido poder escribir historias así y contar situaciones como esas es que La Edad de la Ira me dio la razón en que había que contarlas. Y el éxito de ese libro, esas series ahora de teatro, todo lo que ha sido, me ha abierto puertas. Entonces ya estoy muy reconciliado con la historia de Marcos, y luego es que la serie yo creo que se hizo un trabajo muy bonito y la prueba es que está teniendo una recepción maravillosa, así que con muchas ganas de ver qué pasa afuera. Bueno, a la espera de ver la repercusión de Red Flags, está claro que La Edad de la Ira fue un boom en A3 Media, el matrimonio en Nando López A3 Media ha funcionado, hay más proyectos en... Bueno, hay cositas, vamos a esperar de momento, porque ya sabes que todo es todo muy lento, pero digamos que es un matrimonio muy bien avenido, y de momento vamos a esperar a Red Flags, a ver cómo respira, y tengo mucha curiosidad de ver las reacciones, y a partir de ahí, pero digamos que bueno, que hay cositas en el aire y todas muy positivas y muy alentadoras. Y el mundo audiovisual me está cuidando mucho. Te está gustando. Me está gustando. Y me está gustando. A mí lo de las alfombras rojas y el fotocall, que le estoy pillando el punto. Que ya sí, yo he pasado de, qué vergüenza, oye, por favor, vamos a estar un ratito más. más. A mi persona, que debería Totalmente, sí, nada, me está gustando esto. Vamos a pensar el outfit que me pongo. Pues bueno, entre alfombras rojas y focos, mientras tanto a disfrutar de Las Durmientes. Muchísimas gracias por tu visita, como siempre. Un placer. Y hasta la próxima, mínimo para Red Flags, nos vemos. Segurísimo. Aquí nos vemos de nuevo, gracias. Un placer.